Saludos, sean bienvenidos a esta nueva edición de la carroza fúnebre de Don José. El día de hoy exploraremos uno de los sucesos más extraños, pero comunes dentro de nuestro día a día, conocido como encuentros con la gente sombra. Tropezar con este tipo de relatos es más común de lo que se pudiera pensar, ya que al contrario de otras experiencias, este tipo de encuentros ha sido vivido por muchos, describiéndolos generalmente como faltos de masa, forma bidimensional, sombra vaporosa o distorsionada. Los testigos aseguran que comúnmente la gente sombra aparece en la orilla del campo de visión y que se desintegran o se mueven a las paredes una vez que son vistos, usualmente en un segundo. Aunque muchos también reportan que suelen aparecer en el centro de su visión o cerca de ellos, quedándose de pie por varios segundos. No obstante, la poca difusión de sus características hace pasar este tipo de vivencias como una aparición más de fantasmas o demonios, perdiéndose entre tantas anécdotas que existen. La presencia de estas entidades ha sido relacionada con la religión, parapsicología, demonología y ocultismo, proponiendo cada vertiente una teoría distinta del origen de estos seres. Como curiosidad, en 1887, el célebre autor francés Guy de Maupassant escribió la historia de El Horla. En su obra abordaba la historia de un hombre, el cual era acosado por un ser descrito como una sombra maligna, que se alimentaba de leche y agua. Aunque el escritor probablemente plasmó en su libro la angustia que sentía por su delicado estado de salud y los miedos a raíz de este, es cuanto menos curiosa la similitud con la que él describía el ente antagonista de su obra. Sin embargo, el término de gente sombra se popularizó cuando Heidi Hollis, investigadora y escritora paranormal, llamó al show de radio nocturno Coast to Coast. Hollis describió a estos seres como siluetas oscuras de forma humana. Afirmó también conocer sucesos donde víctimas aterradas por este ente aseguraban sentir como algo saltaba sobre su pecho en las noches y trataba de estrangularlos. En el programa, ella recomendó solicitar protección divina a las víctimas, pues de acuerdo con los relatos, esto hacía desaparecer a las malignas sombras. A pesar de este hecho, y de acuerdo con más encuentros de este tipo, aún no se sabe si son presencias malvadas, ya que no en todos los casos llegan a atacar. Como dije, ella popularizó el término, pero no las experiencias, ya que estas han existido desde mucho antes, siendo variadas entre sí. A continuación, veremos cuáles son las principales teorías que se tienen sobre este fenómeno. La teoría favorita decreta que son fantasmas, capaces de adoptar una figura oscura y amenazante. Sin embargo, a diferencia de las apariciones de espectros, que generalmente son en una bruma blanca y con apariencia humana, esta vez adoptan una forma más oscura y en forma de sombra. Este cambio se cree que puede deberse al tipo de intenciones que tienen en este plano, siendo variadas entre sí. Se asocia a las experiencias donde hay una fuerte sensación de energía negativa a demonios. Se dice que su presencia en lugares donde hay o hubo eventos violentos favorece la aparición de estos seres, pues se cree que se alimentan de emociones negativas. Esta creencia se sustenta cuando en algunos relatos se dice haber visto a la sombra con cuernos o con los ojos rojos. Stephen Wagner, investigador paranormal, menciona que en la actualidad algunos científicos están convencidos de que existen distintas dimensiones en nuestra realidad, y si realmente existen, ¿qué o quién habita en ellas? Algunos expertos en el tema dicen que estas dimensiones existen paralelamente y muy próximas a la nuestra, aunque invisible para todos nosotros. Entonces, ¿cómo saber si no es posible que hayan encontrado una manera de acceder a nuestra dimensión y muy posiblemente materializarse? Y si es así, muy bien podrían aparecer en forma de gente sombra, por lo que miles de personas que experimentan estos aterradores encuentros podrían estar viendo seres de otra dimensión. Otra teoría interesante sobre este fenómeno indica que lo que en realidad vemos como gente sombra es en realidad viajeros astrales, o en otras palabras, gente con la capacidad de transportar su energía espiritual a otro punto lejos de su cuerpo físico. De acuerdo de nuevo con Stephen Wagner, al momento de desprenderse de su cuerpo, la energía toma la forma física, con la diferencia obvia de que esta es intangible e invisible para quienes se encuentran alrededor de ellos, pudiendo ser percibidos solo por la gente sensible a estos fenómenos.
Una última hipótesis algo más forzada sugiere que este tipo de sucesos tiene relación con fenómenos extraterrestres y abducciones, debido a que quienes dicen ser víctimas de estos seres han contado que antes, y a veces también después de ser secuestrados, fueron testigos de cómo estos entes eran capaces de pasar a través de paredes y ventanas o aparecer y desaparecer repentinamente. Las categorías de estos seres fantasmales están compuestos por dos tipos de seres en específico. El primero, un hombre alto de sombra con un sombrero, conocido como Hatman o sombrerero, y los famosos encapuchados, o comúnmente llamados monjes o encapuchados, descritos por testigos como seres usualmente sólidos, pero completamente oscuros con una distintiva sotana. La creencia popular apunta a que están más atraídos a personas que a lugares. Esta categoría de gente sombra tiende a aparecer a los testigos de noche o de día, pues la luz no les afecta. A pesar de esto, sus apariciones tienden a ser momentáneas. De forma común, suelen ser vistos pasar de un lugar a otro, momentáneamente al prender la luz de una habitación oscura, por el rabillo del ojo o al voltear momentáneamente por reflejo hacia algún lugar donde sentimos que algo nos observa, solo para ver desvanecerse este ente. En muchos casos tiende a ser inofensivo, aunque en varios relatos reportan que no siempre es así, llegando a mostrar debajo de su capucha una calavera, rostro de furia o demoníaco. El Hatman, el sombrerero, en contraposición del primero, es progresivamente agresivo. Individuos han descrito ser amenazados, perseguidos, incluso agredidos por esta extraña entidad, mostrando moretones y mordidas como pruebas más comunes, manifestándose primero como una masa uniforme y transformándose conforme pasa el tiempo en una sombra con un distintivo sombrero. También se reporta ver en algunos casos ojos rojos conforme la cosa aumenta. Por la interacción tan violenta con la que se comportan estos seres, algunos creen que se alimentan de las emociones negativas que ellos mismos provocan. Los escépticos dicen que la gente sombra es el resultado de una imaginación hiperactiva, ya que en ocasiones el lóbulo occipital, encargado de procesar las imágenes que observamos, malinterpreta incorrectamente desde una zona periférica los patrones al azar de la luz, sombra o textura, explicando por qué aunque exista la presencia de luz, es posible ver estos seres. Hecho paranormal o no, no cabe duda que el misticismo que hay cerca de este tema es sumamente interesante, sobre todo porque el colectivo ha ayudado a formar una especie de culto sobre este tema, proporcionando similitudes y diferencias entre apariciones, así como dando características de los tipos de entes con los que es posible estar en contacto, haciendo de nuestro mundo un lugar más interesante. Bueno, espero hayan disfrutado de este viaje por uno de los fenómenos más populares que hay. No se pierdan el próximo video porque haré una recopilación de relatos relacionados con este hecho. Recuerden también que estoy haciendo una recopilación de los mismos. Si deseas que el tuyo salga en un video futuro, por favor compártelo por mensaje privado. Sin más por el momento, se despide este humilde carrocero, dejándolos de vuelta en la primera parada, hasta que nos volvamos a encontrar.